Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a ver el tema número 4, biomoléculas orgánicas, segunda parte. Entonces nosotros en la última clase habíamos visto acerca de las biomoléculas orgánicas, sobre los glúcidos, que son los azúcares, y sobre los lípidos, que son las grasas, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a ver acerca de las proteínas y de los ácidos nucleicos. ¿Qué viene a ser una proteína, chicos? Miren acá. Una proteína viene a ser una biomolécula cuaternaria. ¿Por qué se le dice cuaternaria? Viene de 4, porque está formado por 4 bioelementos primarios, ¿no? Habíamos visto que los bioelementos primarios eran el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Teníamos 6, el famoso CHOMS. De esos 6, 4 van a estar constituyendo a esta biomolécula orgánica que son las proteínas, ¿sí? Entonces, ¿quiénes? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Pero en la mayoría de las proteínas vamos a encontrar el azufre, vamos a encontrar el fósforo, vamos a encontrar el cobre y otros elementos más, ¿sí? Entonces, estas van a ser consideradas también macromoléculas. Ahora, vamos a ver que las proteínas como son muy esenciales, muy importantes para el organismo de todos los seres vivos, estas van a cumplir diversas funciones. Entonces, vamos a ver cada una de estas funciones. Tenemos por acá las proteínas. Debemos recordar, antes de empezar con las funciones, que las proteínas son cadenas de aminoácidos. Por lo tanto, la unidad básica de las proteínas, ¿qué viene a ser? Los aminoácidos, ya que están formados de cadenas de aminoácidos. ¿Ya? Ahora, tenemos por acá, chicos, las funciones. Vamos a tener diversas funciones, como les había mencionado. Las proteínas, por ejemplo, dice, favorecen a las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos. Por ejemplo, tenemos las enzimas. ¿Qué van a hacer las enzimas? Van a ser aquellas proteínas que se encargan de acelerar las reacciones químicas. Por ejemplo, vamos a tener diversas enzimas en el cuerpo, dentro de nuestro organismo. Una de ellas, por ejemplo, la encontramos en la saliva, que es la amilasa, que es una proteína presente en la saliva que va a envolver a los alimentos, formando el bolo alimenticio. Este ingresa al estómago y ahí realiza esa reacción química donde acelera los procesos, ¿sí? Entonces, las enzimas van a ser proteínas. ¿Ya, chicos? Por acá tenemos otra, nos dice, constituyen estructuras fundamentales, por ejemplo, el colágeno y la queratina. Ahora bastante se habla de esta proteína, el colágeno, ¿no? Que esta proteína es muy utilizada ¿para qué? Para dar elasticidad, sobre todo que a la piel, ¿no? Para tener un cutis, una piel muy bonita, muy tersa. El colágeno se encarga de cumplir esa función de elasticidad. Y la queratina la vamos a encontrar ¿dónde? La encontramos en el cabello, la encontramos en las uñas, en otros animales lo encontramos en las pezuñas, lo encontramos en los cuernos, en las escamas, se encuentra revistiendo a esos tipos de tejidos, ¿sí? Entonces tenemos por acá otra función de las proteínas, intervienen en la coagulación de la sangre, por ejemplo, la proteína de la trombina. Permiten la contracción muscular. Son dos proteínas muy importantes. Para yo realizar las diversas contracciones musculares necesitamos de la proteína de lactina y miosina. Están presentes dentro de nuestros músculos, ¿ya? Luego tenemos, intervienen en respuestas inmunes, es decir, como en forma de anticuerpo. Aquí tenemos los inmunoglobulinas, que van a ser proteínas que se encargan junto con estas células que vienen a ser los leucocitos de combatir agentes patógenos que ingresan a nuestro cuerpo. Vamos a ver por acá otra función de las proteínas. Nos dice, constituyen hormonas. Por ejemplo, tenemos la insulina. La insulina es formada por un órgano mixto, ya que va a ser considerada una glándula mixta, que es el páncreas. El páncreas produce el jugo pancreático, que es una sustancia que se segrega directamente al estómago para realizar el proceso de la digestión, y el páncreas también va a producir una sustancia de naturaleza hormonal, que es la insulina. La insulina se encarga de
regular el nivel de azúcar en la sangre. Por eso ustedes habrán escuchado que algunas personas que son diabéticas tienen que inyectarse insulina. ¿Y eso debido a qué? A que su páncreas no lo produce de forma adecuada. Entonces, esta hormona, esta sustancia hormonal que es de naturaleza proteica, ¿sí? Se encarga de regular el nivel de azúcar en la sangre. Por acá tenemos también, se encargan de transportar sustancias en la sangre. Aquí tenemos la hemoglobina, ¿no? Una proteína muy importante a nivel de este tejido hematopéyico que se encarga del transporte de los gases y de diferentes sustancias, ¿no? ¿Quién lo hace? La hemoglobina, que es una proteína, también es de naturaleza proteica. Ahora, vamos a ver, chicos, que las proteínas, así como tienen funciones, ahí pueden ver, miren, vamos a ver su clasificación. Estas se van a clasificar, ¿sí? Se van a clasificar de acuerdo a su composición y de acuerdo a su forma. De acuerdo a su composición vamos a tener que son simples y conjugadas. ¿Pero por qué se le dicen simples? Porque estas van a estar formados solo por aminoácidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener ahí la albúmina, que es una proteína presente en la clara del huevo. Entonces, esas proteínas simples, llamadas así, porque están formados solo por aminoácidos. Entonces, vamos a poner acá. De acuerdo a su composición, son simples porque están formados ya solo de aminoácidos. Están formados solo de aminoácidos. Y nosotros habíamos visto hace un momento que los aminoácidos, lo voy a poner así, son la base de la formación ¿de quién? De las proteínas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién teníamos? A la albúmina. Albúmina. Es una proteína presente en la clara del huevo. Ahora, y las conjugadas van a ser aquellos tipos de proteínas, de acuerdo a su clasificación, van a ser aquellas proteínas que contienen aminoácidos, pero también van a estar formadas de otras sustancias orgánicas o de naturaleza inorgánica, ¿sí? Entonces, estas van a estar adheridas a esas sustancias. Por eso van a ser llamadas conjugadas, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, a la hemoglobina. Hace un momento aquí hemos visto a esta proteína, la hemoglobina. Entonces vamos a poner ahí. Están formadas ¿ya? Están formadas por aminoácidos que están unidos, ¿ya? Aquí habíamos dicho que se encuentran unidos a algún componente ¿ya? ¿Y cómo era ese componente? Orgánico e inorgánico, ¿no? Orgánico e inorgánico. ¿Y a quién teníamos de ejemplo? A la hemoglobina. Ahora, de acuerdo a su forma, ¿sí? De acuerdo a su forma vamos a tener de dos tipos, llamadas fibrosas y llamadas globulares. ¿Pero por qué se les dicen fibrosas, chicos? Estas se les dicen fibrosas porque tienen la forma alargada. Y globulares, porque su propio nombre lo dice, ¿no? Tienen la forma redondeada y compacta. Entonces, de acuerdo a su forma, las fibrosas son de forma alargada, son de forma alargada y las globulares habíamos dicho, ¿ya? Y las globulares habíamos dicho que, ¿sí? Ya, son de forma alargada. Un ejemplo, aquí tenemos a esta proteína estructural, el colágeno y queratina.
Y las globulares, habíamos dicho, son de forma redondeada y compacta, ¿no? Son de forma redondeada y compacta. ¿A quién vamos a tener de ejemplo acá, chicos? Vamos a tener a la albúmina. También aquí tenemos también de forma redondeada, que se encuentra dentro de la sangre, que viene a ser la hemoglobina, también puede ser un ejemplo, ¿no? O en este caso las globulinas. La albúmina, no. Listo. Entonces, chicos, esto viene a ser con respecto a las proteínas, ¿sí? Entonces, vamos a recordar rapidito para empezar a la otra biomolécula orgánica, que son los ácidos nucleicos. Entonces, teníamos a las proteínas, que son biomoléculas cuaternarias, compuestos por ¿qué? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Aunque muchos poseen, como les había dicho, fósforo, azufre, hierro, zinc, cobre y otros elementos químicos más. ¿Ya? Son las más abundantes, ¿ya? Las proteínas son las más abundantes en las células y estas van a estar formadas por cadenas de aminoácidos. Por lo tanto, los aminoácidos vienen a ser la base, ¿ya? La base de las proteínas. Hemos visto que las proteínas tienen diversas funciones, ¿no? Funciones estructurales, funciones de transportes, funciones enzimáticas. Entonces, ¿estas por qué? Porque son muy abundantes las proteínas dentro de nuestro organismo, ¿sí? Ahora, entonces, por acá hemos visto a su clasificación de acuerdo a su composición en simple, porque están formados solo por aminoácidos, y las conjugadas, porque están formados por aminoácidos, y estas están unidas a algún compuesto que es orgánico e inorgánico. Y de acuerdo a su forma, teníamos las fibrosas, que son alargadas, y las globulares, que tienen la forma redondeada y compacta, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la otra biomolécula orgánica, que van a ser los ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, ahora, nosotros los ácidos nucleicos directamente se nos vienen aquí el ADN y el ARN, ¿no? Muy bien, vamos a conocer entonces cómo está constituido un ácido nucleico. Para nosotros conocer un ácido nucleico debemos conocer una palabrita que se llama nucleótido. El nucleótido es la base de los ácidos nucleicos. ¿Y un nucleótido cómo está conformado, profesor? Vamos a verlo. Miren, entonces, acá tenemos a los ácidos nucleicos, ¿ya? Que son las biomoléculas pentanarias. ¿Por qué se le dicen pentanarias? Pen viene de 5, ¿sí? Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, el famoso CHOM. CHOM, nada más, en ese no termina, CHOM. Se encuentra en todos los seres vivos y controlan sus procesos básicos. Entonces, esta es una estructura de un ácido nucleico. Esta estructura de este ácido nucleico va a estar constituido por ¿quién? Esta estructura de forma ya hexagonal, es decir, de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este de acá va a ser llamado una base nitrogenada. Ahí está. Esta es una base nitrogenada. Luego tenemos por acá, esta es una pentosa. ¿Por qué pen? 1, 2, 3, 4 de 5. ¿Ya? Esta es una pentosa. Esta quien viene a ser un azúcar. Y por acá tenemos a este señor de acá, que es el grupo fosfato. Este es el grupo fosfato. Y cuando vamos a hablar del grupo fosfato, cuando vamos a hablar del grupo fosfato, vamos a hablar aquí de los ácidos, disculpen, dentro de los ácidos nucleicos, el grupo fosfato va a ser el ácido fosfórico, ¿ya? Ahora, una cosita que debemos saber muy importante.
Había mencionado hace un momento un nucleótido. Ah, ya. El nucleótido viene a ser la unión del azúcar pentosa, de una base nitrogenada y del grupo fosfato. Todo eso me forma, ¿ya? Todo eso me forma, ¿ya? Todo esto me forma, ¿sí? Que habíamos dicho el nucleótido, ¿ya? Un nucleótido. Pero profesor, yo alguna vez en algún libro he escuchado el nucleócido. Claro, el nucleócido también encontramos acá en el ácido nucleico, pero ¿quién es el nucleócido? El nucleócido es la unión solo de la base nitrogenada y del azúcar pentosa. Ese es un nucleócido. Nucleócido. Por lo tanto, ya en los libros, en los compendios, vamos a encontrar que los ácidos nucleicos es la unión de un nucleócido más un grupo fosfato. ¿Y quién es el nucleócido? La unión de la base nitrogenada y de la pentosa, ¿ya? Entonces, para que no quede ninguna duda, porque en algunos compendios, en algunos libros, en diferentes autores, no ponen esto de acá, no lo mencionan directamente en la estructura, pero te dice, ¿no? Y te habla dentro de los ácidos nucleicos, que un ácido nucleico está formado por un nucleócido y un grupo fosfato. ¿Pero de dónde sale el nucleócido? Ah, de la base nitrogenada con el azúcar pentosa, ¿ya? Con el azúcar pentosa. Ahora vamos a conocer cada uno de estos componentes de los ácidos nucleicos, ¿sí? Vamos a ver por acá. Acá está. Vamos a acomodar la camarita, muy bien. Ahí está, chicos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, ya, cuando vamos a hablar de los ácidos nucleicos en este caso, nosotros estamos viendo que dentro de los ácidos nucleicos vamos a encontrar a las bases nitrogenadas. Y las bases nitrogenadas, chicos, van a dividirse en dos, ¿ya? Las bases nitrogenadas en sí son 6. La adenina, la guanina, la citosina, la timina y uracilo, ¿ya? Adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, ¿sí? Son 5. A ver, adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Está bien, son 5. Disculpen, son 5 bases nitrogenadas. Estas 5 bases nitrogenadas, de acuerdo a su naturaleza, se van a dividir en pirimidínicas y las bases purínicas. En las pirimidínicas, ¿a quién vamos a encontrar? Vamos a encontrar, mi plumón negrito, ¿dónde le dejo? Acá está. ¿A quiénes vamos a encontrar en las bases pirimidínicas? Vamos a encontrar a la citosina, ¿ya? A la citosina, que se representa con la letra C, a la timina, que se representa con la letra T, ¿ya? Y el uracilo, que se representa con la letra U. Y en las bases purínicas, ¿quiénes vamos a encontrar? Vamos a encontrar a la adenina, en la letra A, y a la guanina, que se representa con la letra G. Ahí está. ¿Sí? Entonces, mis bases nitrogenadas son 5. Adenina, citosina, timina, uracilo y guanina. Ahora, de acuerdo a la naturaleza, las pirimidínicas van a ser citosina, timina y uracilo, y las purínicas van a ser la adenina y la guanina. También tenemos por acá la pentosa, que es el azúcar, pero no solamente va a ser un solo tipo de azúcar, sino van a ser dos. Vamos a tener al azúcar llamada desoxirribosa y vamos a tener al azúcar ribosa. ¿Pero por qué son dos azúcares? Porque nosotros habíamos visto que los ácidos nucleicos se van a clasificar en dos, en ADN y en ARN. Y de acuerdo al tipo de ácido nucleico vamos a tener un tipo de azúcar. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces tenemos dos azúcares, la desoxirribosa y la ribosa. Y por acá tenemos al grupo fosfato. ¿Quién está dentro del grupo fosfato? Vamos a encontrar al ácido fosfórico. Ácido
fosfórico. Listo. Entonces, tenemos los componentes de los ácidos nucleicos. Bases nitrogenadas, tenemos las pentosas, que son los azúcares, y tenemos el grupo fosfato, en la cual encontramos al ácido fosfórico. Entonces, los ácidos nucleicos son de dos tipos. Habíamos dicho, el primero, ¿quién tenemos acá? El ADN. El ADN es el ácido nucleico más importante, ya que este se encarga de llevar la información genética, ¿sí? La información genética. Esta información genética es muy importante porque permite perpetuar la especie de un individuo, de una especie, permite que esa especie siga vigente, ¿no? Entonces, ¿por qué una especie desaparece? Ah, porque no ha habido la reproducción, por lo tanto, no ha habido combinación de su material genético, de su ADN, para generar descendencias. Entonces, el ADN es muy importante. ¿Ya? Es el ADN, todos los tenemos, profesor. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar dentro del núcleo de la célula. Ahí encontramos estos ácidos nucleicos, en el núcleo de la célula. Entonces, el ADN es la molécula, nos dice, que porta la información genética. Ahora, vamos a conocer cómo se forma este ácido nucleico del ADN. Habíamos dicho que los ácidos nucleicos están formados por las bases nitrogenadas, están formados por ¿quién? Por el azúcar pentosa y están formados por el grupo fosfato. ¿Eso es lo que vamos a mencionar acá? Sí, vamos a mencionar acá qué tipo de azúcar, qué tipo de base nitrogenada y qué grupo fosfato pertenece al ADN. Cuando vamos a hablar de las bases nitrogenadas del ADN, de acuerdo a sus bases nitrogenadas, ahora vamos a ponerlo así con rojito, ¿ya? Vamos a poner acá, bases nitrogenadas. ¿Qué bases nitrogenadas vamos a encontrar en el ADN? Encontramos la adenina, ahí está, la citosina, ahí está, la guanina y la timina. Van a ser estas 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina y timina. Ahora, de acuerdo al tipo de pentosa, al azúcar, a la pentosa, ¿qué azúcar encontramos en el ADN? En el ADN encontramos la desoxirribosa. Y de acuerdo al grupo fosfato, vamos a encontrar el ácido fosfórico. El ácido fosfórico. Ahí está, ¿sí? Entonces, esto es lo que está constituyendo a la base nitrogenadas del ADN. Sus bases, sus componentes de este ácido nucleico del ADN. Este ácido nucleico está formado por las bases nitrogenadas de la adenina, guanina, citosina y timina, de la pentosa, del azúcar, desoxirribosa, y del grupo fosfato del ácido fosfórico. Ahora, el otro ácido nucleico, ¿quién es? El ARN. El ADN es también llamado ácido desoxirribonucleico, ¿no? Ácido desoxirribonucleico. Ahí está. Es también llamado así. Por eso sus iniciales ADN, ácido desoxirribonucleico. Y el ARN es el ácido ribonucleico. Listo, ahí tenemos los dos ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Profesor, ¿y ahora, y el ARN cómo se encuentra conformado? Ah, sus bases nitrogenadas, vamos a poner acá, bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas. ¿A quién vamos a tener de las bases nitrogenadas? Tenemos a la adenina, tenemos
a la citosina, tenemos a la guanina, y acá va a haber un cambio, no tiene timina, sino tiene uracilo. Ahora, de acuerdo a la pentosa que va a tener, es la ribosa, y el grupo fosfato va a ser el mismo para los dos. El ácido fosfórico tanto en el ADN como en el ARN, ya está acá. Este es el ARN y este es el ADN. Ahora, el ADN o AND también lo pueden encontrar en en otros libros, en algunos compendios. Las bases nitrogenadas de ellos, tanto del ADN como del ARN, van a variar. La pentosa y el azúcar van a variar, pero ¿qué es lo que no varía? Vuelvo a repetir, el grupo fosfato. Ahora, el ARN, el ácido ribonucleico, este ácido ribonucleico se va a clasificar en tres. Vamos a tener el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Cuando hablamos del ARN, ¿sí? A ver, vamos a acomodar la camarita por acá. ¿Sí? Ahí está. Entonces, cuando hablamos del ARN mensajero, como su propio nombre lo dice, va a llevar. Este ARN mensajero se encarga de copiar una parte de la cadena del ADN, la copia, y este va a encargarse de llevar esa información genética. Por eso es llamado ARN mensajero. Dice, copia algún fragmento del ADN de forma que transforma copia algún fragmento del ADN de forma que transforma, no es, transporta, transporta en él información genética, punto. Entonces, este es el ARN mensajero. Ahora vamos a conocer el ARN de transferencia. Vamos por este lado de la pizarra. A ver. Entonces vamos a poner por acá. ¿Sí? ARN de transferencia. ARN de transferencia. Ya, vamos a acomodar la camarita. Sí, ahí está bien. Entonces, el ARN de transferencia. ARN de transferencia. Transferencia. Y se va a representar con la ARN, con las iniciales, y una sub-T. En el ARN mensajero era ARN sub M, M de mensajero. ARNT, T de qué? De transferencia, ¿no? Entonces, como transfiere, ¿qué va a hacer? Transportar, va a transportar. ¿Ya? ¿Qué va a transportar? Esa información que el ARN mensajero ha copiado de alguna parte de la cadena del ADN. Entonces, vamos a poner ahí, ARN de transferencia, vamos a poner transporta los aminoácidos, ahí está, ¿sí? Transporta los aminoácidos hacia el ribosoma para, ¿ya? Hacia el ribosoma, transporta los aminoácidos hacia el ribosoma para la síntesis de proteínas. Ahí está. ¿Ya? No olvidarnos que los aminoácidos, ¿quién era? Los aminoácidos, y vamos a encontrarlo ¿dónde? En las proteínas, ¿no? En las proteínas, ¿ya? Para la síntesis de proteínas. Ahí está. Ahora, vamos a tener
el último, que es el ARN, ¿ya? Ya tenemos el ARN mensajero, el ARN transferencia, el ARN ribosómico. Se representa ARN con la letra sub R chiquita. Ahí está. ARN ribosómico. ¿Ya? Ahora, ¿qué viene a hacer el ARN ribosómico, chicos? Va a asociar las proteínas. Se van a encargar de asociar las proteínas para construir. ¿Ya? ¿Y qué van a construir? Los ribosomas. Entonces vamos a poner ahí. ¿Ya? Se asocia con proteínas. Se asocia con proteínas para la formación de ribosomas. Punto. Ahí está, ¿no? Entonces, de esa manera, chicos, nosotros hemos visto el día de hoy acerca de estas biomoléculas orgánicas que son las proteínas y que son los ácidos nucleicos, ¿sí? No olvidar que los ácidos nucleicos están, su unidad básica, ¿quiénes son? Los nucleótidos. Un nucleótido está formado por un nucleósido más un compuesto, un ácido fosfórico, que es se me fue de la mente, que es un grupo fosfato, ¿no? Este grupo fosfato, que exclusivamente es el ácido fosfórico, está formado por un nucleósido. ¿Pero quién era el nucleósido? Habíamos dicho que es la unión de la base nitrogenada más el azúcar pentosa. Ahora, los ácidos nucleicos se van a clasificar en dos, ADN y ARN. Y cada uno de ellos van a ser muy importante para la generación de nuevas células, ¿sí? Pero, ¿quién es el que lleva quién es el que va a llevar la información genética? El ADN. El ARN se encarga de transportar, de generar los ribosomas, ¿no? Que van a intervenir desde el núcleo hacia el citoplasma de la célula y así van a dar origen a nueva descendiente de células. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy con respecto al curso de biología. Espero les haya gustado. Nos estamos viendo hacia la próxima semana.